Saludos, mi nombre es Ramón Alfredo Fernández, mi matrícula es 1174003 y de la asignatura de la debe hablar hoy es de métodos numéricos. Pertenezco a la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en Santo Domingo, República Dominicana. Empezaremos hablando de la manipulación aritmética de números en la computadora. Junto con las limitaciones que nos ofrece el sistema numérico de una computadora, las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultado errores de redondeo. En la siguiente sección o en las diapositivas o slides posteriores se ilustrará primero cómo afectan las operaciones aritméticas comunes los errores de redondeo. De este modo, investigaremos varias manipulaciones que son especialmente propensas a errores de redondeo. Las operaciones aritméticas comunes. A causa de que estamos familiarizados con los números de base 10, los emplearemos para ilustrar el efecto de redondeo en las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de números pueden tener un comportamiento similar o muy parecido. Para simplificar el análisis, emplearemos una computadora decimal hipotética con una mantisa. Cuando hablamos de mantisa, hablamos de la parte decimal de un logaritmo de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Además de esto, se usará el corte. El redondeo puede implicar errores similares, aunque menos dramáticos. Los cálculos grandes. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, aunque el error de redondeo individual sea pequeño, el efecto cumulativo durante el proceso de muchos cálculos puede ser relevante. Pero un ejemplo de cálculos grandes puede ser la suma de un número grande y uno pequeño. Supongamos que se desea sumar un número 0.0010 con un número grande, un número pequeño y un número grande. El número grande es 4000. Utilizando una computadora hipotética con una mantisa, como ya explicamos anteriormente, que es la parte decimal de un logaritmo, de 4 dígitos y un exponente de un dígito, modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande, el cual, cuando realizamos la operación, se corta. Obtenemos como resultado 0.4000 por 10 a la 4. Así es el resultado del mismo. Resulta como si no hubiéramos realizado la suma. Este tipo de error puede ocurrir o es común mayormente cuando se calculan series infinitas. La cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de punto flotante casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o parábola, utilizando la fórmula cuadrática. Los productos internos. De las secciones anteriores, tenemos que tener en claro que algunas series infinitas son particularmente propensas a errores de redondeo. Por fortuna, el cálculo de series no es una de las operaciones más comunes en métodos numéricos. Una manipulación más frecuente o más propensa es el cálculo de productos internos, esto es, por medio de series. Esta operación es muy común, en particular en la solución de ecuaciones simultáneas, lineales y algebraicas. Tales sumatorias son propensas a errores por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas con precisión extendida. Los errores de truncamiento. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. En los métodos numéricos, para expresar funciones de manera aproximada, se utiliza la serie de Taylor. Pero, ¿qué es la serie de Taylor? La serie de Taylor es en gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un método para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de una función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. La aproximación de orden cero. Esta relación, llamada la aproximación de orden cero,
indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si xy igual a xy más 1 están muy próximas entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior. En la ecuación 4.2, como vemos en la pantalla, ofrece una estimación perfecta si la función que va a aproximar es de hecho una constante. Sin embargo, si la función cambia en el intervalo, entonces se requieren los términos adicionales de la serie de Taylor para obtener una mejor aproximación. Por ejemplo, la aproximación de primer orden se tiene sumando otro término para obtener lo que sería la ecuación 4.3, como se muestra aquí en pantalla. Los teoremas de valor medio para integrales. El teorema de valor medio para integrales definidas solo nos dice que siempre hay un rectángulo con la misma área y ancho. Además, la parte superior del rectángulo intersecta la función. Explica que si las funciones g y h son continuas e integrables en un intervalo que contiene a y x y h no cambia de signo en el intervalo, entonces existe un punto x entre a y x tal que la ecuación C4.1.3, como nos presenta en la pantalla, es equivalente a C4.1.4 con HT igual a 1. El segundo teorema se aplica a la ecuación C4.1.2. Conforme t varía a x, ht es continuo y no cambia de signo. Por lo tanto, si f elevado a la n más 1 por t es continua, entonces se satisface el teorema del valor medio para integrales. Esta es la solución del valor medio para integrales. El residuo de la expansión de la serie de Taylor. La expansión de Taylor de una función es una serie infinita de potencias que representa de manera exacta el comportamiento de la función de la vecindad de un punto dado. Mostraremos cómo se utiliza la serie de Taylor en las estimaciones de errores numéricos. Ahora se mostrará una interpretación más visual. Después que se extiende este caso específico a una formulación más general, supongamos que se trunca la expansión de la serie de Taylor. Después del término de orden 0 y obtenemos la función x base y más 1 diferente de f x base y. El residuo en la expansión de la serie de Taylor. En la figura 4.2 se muestra una representación gráfica de esta predicción de orden 0. El residuo o error de esta predicción, que se indica también en la figura, consiste de la serie infinita, en términos que fueron truncados. Aquí podemos ver la figura 4.2 y la ecuación 4.2. Obviamente no resulta conveniente manipular el residuo en este formato porque sería muy largo y muy incómodo. En este formato de serie infinita, en este que le presenta a veces se obtiene una simplificación truncando el residuo o simplificándolo de la siguiente manera. El residuo va a ser diferente o a la derivada de la función con base y por h. La diferencia finita dividida. A la ecuación 4.14 se le conoce como un nombre especial en el análisis numérico, diferencia finita dividida, y generalmente se representa como estas dos ecuaciones que están en la pantalla, donde delta f de i se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y a h se le llama el tamaño del paso o incremento. Esto es la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación y se llama diferencia hacia adelante porque usa los datos en i, e i más 1 para estimar la derivada. Al término completo delta f de h se le conoce como primer diferencia finita dividida. En la estabilidad y condición del cálculo numéricamente inestable, la estabilidad numérica es una propiedad de los algoritmos numéricos. Describe cómo los errores de los datos de entrada se propagan a través del algoritmo, y la condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. El error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo.
En general, la única forma para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error de redondeo aumentará debido a la cancelación por resta o debido a que en el análisis aumenta el número de cálculos. Los errores por equivocación a todos nos han pasado en la vida. No son un tipo de errores familiares que pasan mayormente por negligencia y por equivocación. En los primeros años de la computadora, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de la propia computadora. En la actualidad, esta fuente de error es muy improbable y en la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a fallas humanas. Las equivocaciones llegan a ocurrir en cualquier nivel de proceso, tanto como en el de solución o de evaluación del problema. Es posible evitarlos únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales, mediante el cuidado con el que se enfoque y diseñe la solución del problema. Los errores de formulación. Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Esto no desvirtualiza la validez de la solución, ya que estos errores son mínimos en las escalas de tiempo y el espacio asociados con el problema de la caída del paracaidista. Los métodos para la determinación de raíces sin computadora. Antes de las llegadas de las computadoras digitales, se disponía de una de las series de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentales. En algunos casos, las raíces se obtenían con métodos directos, como se hace en la ecuación 2.1. Sin embargo, existen ecuaciones como esta que se resuelven directamente y aparecen mucho más en las que nos es posible encontrar su solución. Por ejemplo, incluso si una función tan simple como f de e elevada a la menos x por menos x no se puede resolver en forma analítica, en tales casos la única alternativa o solución posible es una técnica con solución aproximada. Un método para obtener una solución aproximada consiste en graficar la función y determinar dónde se cruza el eje x, que este es el punto que representa el valor de x para ver cuál f de x es igual a 0 en la raíz. Aquí está el método o viene siendo la fórmula que nosotros utilizamos para resolver las raíces sin computadora. Las raíces de ecuaciones en la práctica de ingeniería. Aunque las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área de diseño e ingeniería. En la tabla 2.1 se muestra un conjunto de principios fundamentales en los que se utilizan comúnmente en trabajos de diseño. Como se expuso en el capítulo 1 anterior de una diapositiva anterior a esta, las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de variables independientes. Los valores de parámetros, diferente a los valores de parámetros, observen que en cada caso las variables dependientes representan el estado de desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan sus propiedades o composición. Podemos ver que en el principio fundamental se representa el balance del calor, el balance de masa, el de fuerzas, entre otros tipos. En las variables dependientes se representa la temperatura, concentración o cantidad de masa, magnitud y dirección de fuerza, entre otros. En la variable independiente, lo que más se representa es el tiempo y la posición. En los parámetros se representan las propiedades que se le pasan a la función actualmente. Las propiedades térmicas, por ejemplo, del material y la geometría del sistema o el comportamiento químico del material. Muchas gracias por ver este video.